desde hace un tiempo para acá venimos trabajando temas muy interesantes, muy importantes, con muchísimo éxito y guiados por las necesidades, bien sea las entidades o las compañías que nos consultan, todo para realmente nuestros clientes o nuestros usuarios finales, ni siquiera son esas compañías, sino que son los clientes de nuestros clientes o los ciudadanos de las entidades de gobierno que quieren participar. Entonces nosotros quería contarles así como muy breve, que tenemos básicamente cuatro productos y pues cuatro productos que generan un resultado, que vamos a ver de último. Nosotros tenemos, por el archivo, el primer producto que tenemos y por el que generalmente las personas entran es la parte de consultoría documental, que lo ven ustedes allí con el numerito 1 a su izquierda. Consultoría documental, pues nosotros ofrecemos algo de lo que les va a hablar Ignacio y por eso empata muy bien con esto. Es la parte de diagnóstico técnico de archivo, ¿sí? Es más o menos hacia dónde tienen que llevar ustedes la gestión de su información, la elaboración de sus instrumentos archivísticos y también su aplicación, desde luego. Hay muchas compañías que se encargan de señalar las cosas que hay que hacer, pero que no acompañan al cliente a hacer lo que realmente tienen que desarrollar. Y nosotros vamos y lo acompañamos desde el inicio, desde qué hacer hasta cómo hacerlo y lo acompañamos en ese hacer. Y finalmente el diagnóstico de procesos documentales, cuando tenemos procesos de flujo de información y quieren hacerse más rápidos, mejores, hacer identificaciones, hacer temas de biometría, donde queremos hacer integraciones con otros proveedores y arrancamos desde la parte del qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, en consultoría documental tenemos esa primera puerta de entrada y eso empata muy bien con el inicio. Lo siguiente que hacemos es que aquello que en el producto anterior vimos que había que trabajar, de pronto podía pasar a la parte electrónica para que fuera muy sencillo. Para nadie es un secreto que todo se ha vuelto cada vez más electrónico. Por ese tema de pandemia, pues obviamente el contacto físico ha disminuido muchísimo. Pues todo ahorita tiene que ser digital y es que los negocios antes consideraban, inclusive el contacto con ciudadanos consideraba que la parte presencial era casi indispensable y ahorita nos damos cuenta que no es así. Entonces en el procesamiento digital les ayudamos a transformar lo que estaba físico en digital o lo que está en digital. Aquí, ¿qué hacemos? Hacemos digitalización con fines de consulta para que las entidades sean más ágiles. Digitalizamos con fines probatorios, usamos certificados digitales para que eso tenga la misma validez que tiene un documento en papel, pero esta vez todo electrónico. Hacemos indexaciones, transcribimos la información que está allí para que la puedan buscar. Hacemos finalmente publicación y consulta digital. Entonces son temas muy, digamos que bastante conocidos por ustedes y finalmente lo que no puede pasar o lo que ya pasó por procesamiento digital, pues va a nuestro servicio tradicional de almacenamiento, o sea, ahí donde ya hacemos lo que siempre hemos hecho durante estos últimos 30 años, que es la parte de la gestión de las cajas y carpetas y ese tipo de cosas, almacenamiento también de medios magnéticos, que creo que muchos no lo conocen, almacenamos cintas, discos duros, CD, DVDs, servidores, para que sean almacenados en condiciones técnicas especiales de humedad, de temperatura, con controles de seguridad muy grandes. Entonces eso también lo hacemos. Y finalmente también hacemos una integración, que es el cuarto punto que ustedes ven abajo, que es la integración de sus procesos con los de Popular y los otros proveedores para hacer un tema mucho más rápido. Entonces hacemos procesos como vinculación, por ejemplo, vinculación de ciudadanos a algunas entidades, puesta en planillas, formularios electrónicos para que los ciudadanos se puedan inscribir, registros, centros de correspondencia donde manejamos la que entra, la que sale, procesos especializados como tutelas, derechos de petición. Hacemos centros de administración documental donde ponemos las personas que hacen toda la parte de correspondencia interna, externa, facturación, por ejemplo, con cuentas médicas. Entonces, ¿todo eso para qué? Para llegar a nuestro quinto punto, que es la parte de experiencia al cliente, donde finalmente, ¿a dónde quiere llegar todo esto? Básicamente, darle una ventaja competitiva a las compañías o a las entidades de gobierno, darle la flexibilidad y la transparencia y el alcance para llegar al ciudadano final. Entonces, aquí atendemos nuestros clientes, atendemos colaboradores de las compañías, atendemos aliados, atendemos proveedores. Y un ejemplo muy pequeñito de nuestros clientes, por ejemplo, tenemos alrededor de 800 clientes en el archivo, pero solamente pusimos aquí 3 porque la diapositiva es pequeñita. Entonces, por ejemplo, tenemos clientes como el acueducto, como la Procuraduría, que ustedes saben toda la normativa que tienen que cumplir, las superservicios. Somos más de 600 colaboradores especializados en atenderlos, apoyados en tecnología. Usamos tecnología como Docuware, como Colibrí, para atención de todo el tema documental. Entonces, solamente quiero ya para terminar decirles que estamos a su disposición. Al final Diego les va a dejar un contacto para que si tienen preguntas, hacer eso nos puedan escribir.
quieren que les ayudemos con algún tema o quieren tener una opinión o quieren invitarnos, con muchísimo gusto estamos para colaborarles. Así que muchísimas gracias y bienvenidos. Muchas gracias, Germain, por tu intervención. Más adelante, como decía Germain, vamos a enviar los datos junto con las memorias del evento para que nos puedan contactar. Ignacio, por favor, adelante con tu presentación. Buenos días para todos. Gracias, Germain. Gracias, Luis Carlos, por la invitación. Que este sea un compartir de la palabra muy bonito y productivo para las instituciones, para las personas que están escuchando. Y es un tema que está muy vigente porque estamos en una encrucijada, no solo por el COVID, sino por el desarrollo del país, y eso incide mucho en la gestión de archivos y documentos en los tiempos actuales. Mm, Bueno, ya hicieron una breve presentación de quién es Ignacio de Pinayú, y así que esperamos compartir muchas experiencias en este par de horas en el que vamos a estar conectados. Vamos a hablar en la presentación vamos a hablar de tres momentos sobre la gestión documental, la administración de archivos en las entidades del Estado, y es la importancia de los instrumentos archivísticos y los instrumentos de gestión de información pública, que son los instrumentos que exige la norma actualmente, pero vamos a ir más allá de la norma. En el segundo momento vamos a hablar de los procesos técnicos archivísticos y de gestión documental y la importancia de la implementación de los instrumentos que se diseñan. Y en un tercer momento vamos a hacer una breve reflexión acerca de si es posible hacer transformación digitales en las entidades gubernamentales en los tiempos actuales en Colombia. Se trata, en todo caso, de dar respuesta a tres interrogantes que nos planteamos antes de comenzar. Y es si la gestión documental y administración de archivos solo son para cumplir con la normatividad que nos exige el Estado colombiano en los tiempos actuales. ¿Qué ganan las entidades gubernamentales asignando presupuesto en la administración de archivos y gestión documental? Que es uno de los grandes retos que tenemos en estos momentos en Colombia, sobre todo por la estrechez económica por la que está pasando el Estado colombiano por situaciones que ya conocemos. Finalmente, la última pregunta es si es posible hablar de transformación digital en las entidades gubernamentales. No estamos hablando de Bogotá, sino de todo el país, que es lo que nos interesa en esta presentación. Y entrando en materia, como lo dijo Germain al principio, esto que vemos acá como diapositiva es el resultado de una falta de planeación, una falta de profesionales al frente de la gestión documental, pero también de una desidia gubernamental al no entender que los archivos y la información son importantes. Finalmente hay una hipótesis que no, que está en el aire, y es que a mayor corrupción, mayor casos de desorganización de los archivos y viceversa. Mientras hay más archivos organizados, la posibilidad de encontrar evidencias para identificar posible detrimento al patrimonio, posible incumplimiento de los planes de desarrollo, eh, hay mayor archivo desorganizado. Y este es un caso puntual que quiero compartir con ustedes, y es la multa que le impusieron a la gobernación de La Guajira porque está incumpliendo con todo lo que vamos a decir que debe tener toda entidad del Estado. Pero no solo hay no solo hay incumplimiento de la norma como tal, sino que hay un grave riesgo, un gravísimo riesgo de que el departamento de La Guajira se quede sin su patrimonio documental. Y este es un llamado muy importante que estamos haciendo para todos los que están acá, y es que los archivos deben servir como fuente de información para la gestión mientras es útil administrativamente la documentación, pero pensar también que en el mediano y largo plazo esa información va a ser patrimonio local, regional, departamental y nacional. Continúa, por favor. Este es otro ejemplo de la desidia gubernamental y tiene que ver con la inundación de juzgados que causa daño a los expedientes. Para nadie es un secreto que, sobre todo en la rama judicial, la acumulación de expedientes, de documentos de manera indiscriminada, hace que se acumulen expedientes, no hay capacidad de fuerza para resolver casos, los trámites burocráticos son engorrosos y muchos delincuentes del país
pero también muchos inocentes, eh, sobre todo delincuentes, salen de las cárceles o de sus casas cárceles por vencimiento de términos al no haber celeridad de los procesos judiciales. Pero así como pasa eso también, se dan casos de inocentes que todavía están en las cárceles y no les solucionan sus problemas. Y si a eso le sumamos la problemática que vemos acá de inundación de archivos, el problema es más complicado para el desarrollo social del país. En el caso de La Guajira, la diapositiva que vimos anteriormente, por ejemplo, hay una presunta multa de 12.000 millones de pesos. Es decir, con 12.000 millones de pesos el departamento de La Guajira pudo haber tenido sus archivos organizados de manera adecuada y no lo hizo. Y entonces, en muchos casos en el país, a veces las administraciones prefieren pagar las multas que invertir en sus procesos documentales. Este es un ejemplo reciente de un incendio que hubo en Ciénaga de la registraduría, donde se perdieron documentos importantes de registros civiles, de registros notariales, por un incendio que a la fecha no se sabe si fue deliberado o no. Pero más allá del hecho de si fue deliberado o no, el tema es que se pierde diariamente en toda la geografía nacional. Hace una semana estuve en Florencia y también estuve de testigo de un archivo que se quemó en su totalidad, pero son hechos que conoce cuando llega uno al territorio. Es decir, son hechos que no están documentados, que no salen en los medios de comunicación, y a lo largo y ancho de la geografía nacional se está perdiendo el patrimonio documental, vuelvo y repito, de manera intencional o no. Esto nos lleva a una parte de la presentación, y es la importancia de los instrumentos archivísticos para la gestión de información pública. ¿Por qué es importante esto? Porque lo esencial es ponernos de acuerdo hacia dónde vamos en materia de gestión documental. Y no es posible saber hacia dónde vamos si no tenemos los instrumentos que nos orienten hacia dónde vamos y cómo vamos a actuar. El decreto 1080, por ejemplo, que ya realmente no tiene 5 años este requerimiento, sino 8 años, porque este decreto 1080 básicamente lo que hace es compilar la información del decreto 2609 del año 2012. Es decir, hace 8 años el Estado colombiano debería tener todos estos instrumentos que estamos mirando acá en la presentación. Pero si nos devolvemos un poco más atrás, la ley 594 del año 2000, o sea, hace 20 años, esta ley estaba exigiendo que las entidades del Estado de todos los niveles ya tuvieran su programa de gestión documental y sus tablas de retención documental. Y es increíble que en este momento en Colombia existan entidades del Estado que 20 años después no hayan presentado por primera vez sus tablas de retención documental, lo cual dice mucho en materia de las actividades que tenemos pendientes. No solo la empresa privada que presta servicios, no solo los profesionales que son los que aportan el conocimiento técnico, no solo las entidades que están obligadas a cumplir con el recurso, sino también los entes reguladores del Estado. Es decir, cuál es la acción estatal que motive a las entidades a que cumplan no solo con la norma, sino a que hagan de la información un activo, un activo de información, un activo útil que les sirve para tomar decisiones, pero también que les sirva para preservar la memoria documental del país. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, esta primera diapositiva que vemos acá nos dice que lo primero que deberíamos hacer es el diagnóstico integral de gestión documental y administración de archivos, porque esta norma básicamente lo que hace es desarrollar los títulos cuarto y quinto de la ley 594. El primero hace referencia a la función archivística del Estado y lo segundo hace referencia a la gestión documental, que aunque son diferentes, son complementarios el uno del otro. Luego, si yo tengo un diagnóstico integral bien estructurado, ya debería saber cuál va a ser mi ruta en materia de archivos y documentos en el corto, mediano y largo plazo. Para finalmente, a partir del diagnóstico integral, desarrollar dos instrumentos que, en mi concepto, son esenciales y son estratégicos. Y el primero es el Plan Institucional de Archivos. El Plan Institucional de Archivos, entendido como la planeación en el corto, mediano y largo plazo que debo desarrollar como entidad para atender, vuelvo y repito, el artículo cuarto de la ley 594 que me habla de la función archivística del Estado.
Y un segundo instrumento archivístico de carácter estratégico es el programa de gestión documental. Y ese sí me va a decir a mí, me va a desarrollar el artículo quinto en términos de cómo voy a gestionar los 8 procesos de mi gestión documental, desde la planeación del documento hasta la disposición final del documento, pasando por la valoración permanente de la información que tengo en mi organización. Hay otros instrumentos que son de tipo operativo, si quiere entender de esa manera, que lo exige la norma, y son los cuadros de clasificación documental y la tabla de retención documental. Y este es un grave problema porque es que el concepto de tabla de retención documental en el país ya lleva un cuarto de década. Y vuelvo y repito, es increíble que exista en el Estado colombiano entidades que nunca hayan presentado sus tablas de retención documental por primera vez. Luego, si hacemos una apuesta nacional común, o más bien mancomunada, creo que hay mucho trabajo para todos y en donde ganaríamos todos realmente. Mm, Hasta la fecha, por ejemplo, uno de los grandes problemas que tiene el país es la falta de unidad conceptual. En otros países, por ejemplo, ya hay series documentales para el Estado, para los estados como tal. Hay series comunes que una entidad puede coger del catálogo general de series documentales e incorporarlo en sus instrumentos archivísticos. Y todavía, como archivistas, y esta es una autocrítica para nosotros los archivistas, todavía los archivistas no nos ponemos de acuerdo acerca de cómo denominar una serie documental. Y eso impacta en la organización. Es increíble que los procesos de tablas de retención documental se demoren 1 año, 2 años y hasta 3 años para su proceso de convalidación, lo cual lesiona los intereses de las organizaciones porque una organización que no tenga sus tablas de retención documental convalidadas es una organización que tiene en estado de vulnerabilidad su documentación, que a su vez va a afectar otros procesos como es el tema de seguridad de la información. Entonces aquí vamos hilando temas que nos van a servir para responder nuestra pregunta inicial. Tenemos otro instrumento que es muy importante también, pero que no se implementa, y es el sistema integrado de conservación, que a su vez tiene dos componentes. El primero tiene que ver con el plan de conservación de documentos físicos y otros documentos análogos, y el plan de preservación digital. Y aquí viene el problema con respecto al sistema integrado de conservación, y es, en este momento yo tengo en mis archivos, en mis depósitos, cajas arrumadas sin ninguna clasificación, sin ningún control. Pero las puedo recuperar en cualquier momento revisando caja por caja. La gran pregunta frente al tema de preservación digital es, ¿qué estoy haciendo yo con la información que no estoy clasificando en mis computadores? ¿Cuál va a ser el destino de esa información que puedo leer hoy en los computadores y en los programas actuales? ¿Y cómo puedo acceder a esa información en 5, en 10, en 20, en 50 años? ¿Cómo lo puedo hacer con el soporte en papel? Y este tema va a ser importante porque las entidades deben prepararse para momentos de incertidumbre. Si miramos el caso de esta pandemia que nos tiene hablando en este medio y no en un café presencial, y es que al Estado colombiano le tocó improvisar. A la fuerza, al Estado colombiano le tocó pasarse al ambiente tecnológico para atender no solo sus procesos internos, sino sus procesos con relación a la ciudadanía. Entonces, salieron una cantidad de decretos en donde de manera improvisada, repito, no se atendió lo que debía atenderse. Incluso hay entidades en este momento que no saben si recibir documentación en papel o recibirlo digitalmente y no saben cómo recibirlo y en qué términos recibirlo digital o en papel. Y seguimos improvisando 7 meses después de la pandemia. Y tiene que ver con que definitivamente hay que planear la gestión documental. Y a pesar de ello, nadie tenía previsto, por ejemplo, atender atender de manera virtual los asuntos que antes hacíamos de manera pública, porque en ningún mapa de riesgo operativo, en ningún plan de riesgo, se contempló que nos fuéramos a encerrar durante 6 meses en nuestras casas para que los gobiernos continuaran funcionando de manera permanente. Y terminamos dentro de los instrumentos archivísticos de obligación normativa con el modelo de requisitos, y este es un llamado, y la tabla de control de acceso también, y este es un llamado para los que nos están escuchando en este momento, pero también para quienes prestan servicios. Y es lo siguiente, muchas entidades
están desinformadas. Cuando digo muchas entidades no me refiero al nivel central en Bogotá, donde la información es más vigente, más útil, se rota más la información. Me estoy refiriendo a todo el territorio nacional. Desde la hermosa Guajira hasta la exótica Amazonas, desde el Valle del Cauca hasta el Piedemonte Llanero, no hay información suficiente para la toma de decisiones en materia de la implementación de software para la gestión documental. Y muchas veces las entidades no toman información para adquisición o implementación de software a partir del diagnóstico o a partir de esos dos instrumentos que mencionamos arriba, ni siquiera con un modelo de requisitos, sino que lo hacen a partir de oídas o de moda o por referencias del software de moda, y no porque atienda a requerimientos funcionales y no funcionales de la organización para que pueda funcionar un software de gestión documental. Y muchos proveedores de gestión documental, y espero que no sea popular, muchas entidades están ofreciendo software y están diciéndole a las entidades que X software o Y software es el software del Estado. Lo escuché hace poco en una capacitación que tuve fuera de Bogotá, y muchas entidades no saben que deben primero diagnosticarse, saber cuál es su infraestructura de cultura organizacional, de tecnología, de procesos, de capacitación de las personas y sus partes interesadas para poder decir, este es el software de gestión documental que yo necesito. Y es importantísimo porque hacia allá vamos, es decir, no se trata de cumplir con la norma de diseñar un modelo de requisitos, sino de diseñar un modelo de requisitos que me pueda servir a mí para adquirir un software posteriormente. Igual sucede con la tabla de control de acceso, es decir, aun cuando la información de las entidades públicas se presume pública, siempre hay unas excepciones para mantener aspectos de seguridad, confidencialidad, niveles de acceso, categorías de roles, usuarios y todo lo que tenga que ver con el tratamiento adecuado de la información, lo cual debe ser tenido en cuenta por las entidades que estén desarrollando sus procesos de gestión documental. El siguiente, por favor. Aquí, esta norma es más reciente y todos la conocen como la ley de transparencia y es la ley 1712. La ley 1712 surge como el punto de mediación final entre la, la obligatoriedad de que la información sea pública y sea divulgada y la protección de los intereses del Estado para proteger cierto tipo de información. Entonces, frente a eso se plantea toda información producida por las entidades del Estado, sobre todo en las sociedades modernas, en donde a mayor nivel de modernidad o desarrollo de un país, es posible que haya más transparencia. Mientras menos desarrollado sea el país, mientras hayan, por ejemplo, o existan más bien visos de tiranías o dictaduras de derecha o de izquierda, se tiende al secretismo en materia de divulgación de información. Y esto es importante porque para eso me va a servir a mí entender cuál es la naturaleza de la transparencia en el acceso a la información. Vuelvo y repito, se presume que la información de las entidades públicas es información pública, pero hay unos niveles de restricción. Y no se puede llevar esos niveles de restricción a la categoría de seguridad nacional. Es decir, la seguridad nacional no puede justificar todo. No puede justificar todo el oscurantismo en materia de acceso a la información. Lo ideal en un Estado moderno es que la mayor parte de la información tienda a ser pública y tienda a ser utilizada para que el ciudadano pueda tomar su propio juicio. Cosa que, lamento decirlo, en Colombia no está pasando, pero esperemos que hacia allá vamos. Entonces, esta ley me está pidiendo para que publique en la página web de cada entidad los siguientes tipos de información. El índice de información clasificada y reservada, que básicamente es tipificar la información de qué puedo suministrar de manera abierta y qué puedo suministrar con algunas restricciones. El registro de activos de información, básicamente para saber cuál es la información que me va a permitir a mí
hacer continuidad del negocio en casos de catástrofe, en casos de momentos como el que nos pasó, por ejemplo, con el COVID-19. Ninguna entidad o muchas entidades hicieron su registro de activos de información, pero probablemente no implementaron eso, y para allá vamos, para el tema de implementación. Y es que muchas entidades se quedaron ciegas, así como nos pasa a nosotros cuando nos desconectamos de las pantallas en un webinar, que desactivamos el video, no sabemos qué tenemos al otro lado. Y muchas entidades tomaron decisiones de a tientas porque gran parte de su activo de información estaba en soporte físico. Y nosotros estábamos trabajando con teletrabajo. Importantísimo eso, que las entidades decidan cuál es el esquema de clasificación ordenada de su información que debe estar en la página web. La misma norma dice que los 3 anteriores documentos, o 2 de ellos, deben partir del cuadro de clasificación documental. También dice que se deben consultar las tablas de retención documental para construir los 3 primeros instrumentos, y también obliga a las entidades a que publiquen en un periodo de 6 meses su programa de gestión documental. Finalmente, se dice que se debe acceder al inventario documental y al cuadro de clasificación para elaborar los primeros 2 instrumentos. Y aquí viene la realidad, y es lo que siempre es mi concepto, y es que Colombia es un país que produce muchas normas en los distintos niveles. Es decir, se dice que Colombia es un país santanderista por aquello de que Santander era el hombre de las leyes. Pero curiosamente, entre las leyes que se producen y la realidad que existe, hay una asimetría profunda. Lo que algunos teóricos llaman la asimetría entre la formalidad jurídica del país y la realidad sociológica de la nación colombiana. Y eso nos pasa en la vida real, en cada uno de nosotros sucede igual. Pero también sucede con los documentos, y este es el mensaje para quienes nos están escuchando. Si lo que me están pidiendo allá, como índice de información clasificada y reservada, registro de activo de información y esquema de publicación de datos, necesitan obligatoriamente los cuadros de clasificación documental, las tablas de retención documental y los inventarios documentales, es increíble que muchas entidades tengan en su página, en su link de transparencia, los 3 primeros instrumentos, pero no tengan el cuadro de clasificación y la tabla de retención documental convalidada. Es decir, esto debería ser, digamos que lo primero que mostramos en la anterior diapositiva es un requisito para que se puedan elaborar estos documentos que pide la ley 17.2. Y si a eso le sumamos otro elemento, la ley 17.12 dice en algunos de sus artículos que las entidades deben elaborar en un plazo de 6 meses sus programas de gestión documental. Estamos hablando de que la ley salió en 2014 y estamos en 2020, y muchísimas entidades en Colombia no tienen su programa de gestión documental. Es decir, esta ley se está incumpliendo, como se está incumpliendo la ley 594 desde hace 20 años. Con un agravante más. Municipios del país que tienen mucha plata, que tienen el 25% del PIB nacional, que ejecutan un promedio de 90 billones de pesos en su presupuesto cuatrienal, que tengan de cada 10 archivos, solo 6 archivos con inventario documental, nos dice mucho del rezago que tenemos actualmente en el país. Y estamos hablando de municipios que tienen plata. Ahora imaginemos otra vez la realidad del país. La mayoría de municipios del país son de categorías 5 y 6. En donde los municipios tienen que escoger entre contratar a un archivista que cobra barato como Ignacio de Pinayú, o comprar elementos de aseo. La entidad necesariamente tiene que optar por lo que es prioritario para ellos, desde la perspectiva de ellos. Y si uno llega a esos municipios de categoría 5 y 6, y aquí viene la estrategia que pienso compartir con ustedes, si uno llega a esos municipios de categoría 5 y 6 a decirle que es que tienen que cumplir la norma, el alcalde se va a reír y va a decir: yo tengo que cumplir con muchas normas, no solamente la de archivo. Y si uno va a los hospitales, donde uno encuentra historias clínicas desparramadas por todo lado, donde hay de por medio temas legales, donde un hospital
de los municipios más abandonados del país están expuestos a una demanda laboral o a una demanda de un paciente y a veces no tienen esos recursos, hay que pensar en cómo salvaguardar ese patrimonio documental. Y es deber de todos, repito, no se trata solo de cumplir con la norma, se trata de ir más allá. Porque digamos que tenemos un trabajo muy pendiente por hacer. Y si a eso le sumamos que el Estado colombiano no va a invertir en este año ni el próximo año en materia de archivos, la cosa se complica no solo para quienes prestamos servicios, sino para las entidades. Cuando buscan elementos de austeridad, aspectos de austeridad para planear proyectos, siempre están los archivos. De hecho, en esta pandemia, muchas entidades, y lo sabemos porque tenemos información de muchas entidades que tenían presupuesto para este año, para sus programas de gestión documental, para sus temas de administración de archivos, le fueron quitados recursos para destinarlos a la atención de la emergencia económica y social con motivo del COVID. Entonces el tema no es alentador y el llamado es a que si se tratara de cumplir estrictamente la norma, nosotros seríamos un país moderno, pero desafortunadamente la realidad es otra. De esto ya hablamos también, de la importancia del diagnóstico integral. Este diagnóstico me va a servir para todo. Esencialmente me va a servir para articular varios aspectos que me van a permitir a mí como entidad avisorar un horizonte en materia de gestión documental con los recursos que tengo, con las ganas que tengo como organización, pero también pensando en cómo puedo articular lo que voy a pensar en el corto, mediano y largo plazo para mejorar mis procesos documentales. Es decir, aunque la norma me obliga, la norma, la norma muchas veces se incumple porque no hay un diagnóstico claro de qué quiere la entidad. Y se los digo sinceramente, a uno como asesor lo llaman de muchas entidades para que le elaboren la tabla de retención documental o para que le elaboren el programa de gestión documental. Y uno le pregunta a la gente, o para que le implementen un software. A veces lo llaman a uno y le dicen, quiero montar Orfeo, por poner un ejemplo. Y la gente no sabe por qué quiere montar Orfeo. La gente no sabe por qué quiere montar la ventanilla única. Sí, porque la norma lo pide, pero no sale a partir de un diagnóstico serio que me diga a mí, a partir del diagnóstico, o sea, la fotografía del momento, es esto que está acá y debo mejorar primero esto, luego esto y luego aquello. Eso nunca pasa en muchísimas entidades a nivel nacional. Por eso es importante, antes de meternos de cabeza en cualquier proceso documental, tener un diagnóstico serio, aterrizado, objetivo, que me diga a mí cuál es mi norte en el corto, mediano y largo plazo. Y este diagnóstico me va a permitir a mí comenzar a construir algunos documentos, y este es un llamado a los colegas profesionales que están acá, y es una voz que estamos tratando de alentar, y es que no todo, con el respeto que hacia el popular que me trajo a hablar con ustedes, no todo los instrumentos deben ser contratados por un tercero. Hay instrumentos que la misma entidad puede comenzar a desarrollar. Que puedan necesitar una asesoría técnica, está bien, pero en aras de esa creatividad, que estamos sin recursos, que tenemos mucho por hacer, creo que los colegas profesionales saben que hay instrumentos que dependiendo de su complejidad, dependiendo de su alcance, la entidad los puede ir desarrollando. Lo digo sinceramente, aun cuando sea contradictorio a mis intereses, yo presto servicios para diseño y actualización de tablas de retención documental. Pero llevamos 24 años, 27 años patinando con las tablas de retención documental. Y es el momento de decirle a las entidades que muchas entidades, hay mucha información disponible para que esas entidades puedan elaborar sus tablas de retención documental. Estoy hablando de referido a la capacidad operativa que tenga el profesional. Cuando ya me desborda definitivamente sí lo puedo tercerizar, pero lo que yo pueda hacer con mi propio esfuerzo, la entidad debería hacerlo. Y debería hacerlo a partir del diagnóstico de su estado de gestión documental. Y fíjense
Y fíjense que en el proceso de diagnóstico no solo estamos validando el cumplimiento normativo, que es lo que muchas veces preocupa, sino que estamos validando temas de infraestructura tecnológica, estado de conservación de los documentos. Estamos haciendo una planeación, recopilando información para hacer nuestra planeación estratégica en materia de gestión documental. No solo para el cumplimiento de la función archivística, sino de la gestión documental. Y volvemos otra vez a lo que decíamos en minutos anteriores. En Colombia existen entidades que todavía no tienen claro qué es la administración de archivos y qué es la gestión documental. Entonces, si no nos ponemos de acuerdo en lo elemental, va a ser muy difícil pensar en un desarrollo archivístico del país. Y tampoco quiero llegar acá a hablar del liderazgo que debería tener el ente rector en esta materia, para que inspire, ojo con esto que lo voy a decir y porque lo he dicho en varios escenarios, necesitamos un ente rector que inspire a las instituciones en un proyecto de país archivístico. Y si el ente rector no está inspirando a las organizaciones, a las entidades, a los territorios, a los sistemas regionales de archivo, difícilmente va a haber una apuesta colectiva para construir el país archivístico que nos beneficie a todos, a usuarios, a organizaciones, a prestadores de servicio, a asesores y al ente rector como tal. Es decir, hoy por hoy, la apuesta de las entidades rectoras de la política archivística no debería ser, por ejemplo, cuántos conceptos de tablas de retención emito, sino cuántas tablas de retención convalidé. No debería ser cuántas sanciones estoy emitiendo, sino cuántos acompañamientos realicé. Pero vuelvo y repito, debe haber una apuesta que inspire a las organizaciones y no una apuesta en donde las organizaciones se sientan desligadas de la autoridad archivística. Un sistema nacional de archivos que inspire a los consejos territoriales de archivo. Suena a una quimera, pero es la apuesta que deberíamos hacer. Si no pensamos esto entre todos, va a ser muy difícil porque cada quien va a apuntar sus intereses y cuando cada quien apunta a sus intereses, no hay propósito común. Y al no haber propósito común, el lenguaje, deliberado o no, va a ser distinto. Y es lo que está pasando hoy por hoy. Este es otro elemento importante que también hemos discutido en algunos escenarios y es el divorcio evidente entre los sistemas y modelos de la gestión pública respecto a la gestión documental. Para nadie es un secreto que cuando se va a adquirir tecnología o software o se van a hacer procesos de digitalización o de automatización o desmaterialización o transformación digital, eh, el área de tecnología o informática o como se llame en cada entidad, a veces desarrolla su proceso sin consultar con el de gestión documental. Ese divorcio entre, y por otro lado está el sistema de gestión de calidad. Hay un divorcio evidente en la práctica en muchísimas entidades del Estado, en donde el sistema de gestión de calidad va por un lado, tecnología va por un lado y archivo y gestión documental van por otro lado. Y muchas veces no se piensa en el documento. Bueno, y aquí metí también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo porque tiene que ver también con el tema de documento. Es decir, esos cuatro modelos de gestión o sistemas de gestión finalmente afectan al documento. Y en muchas visitas que hemos hecho, hace 2 años, por ejemplo, se encuentra uno con oficinas arrumadas de acetas, de carpetas, que realmente cuando uno como empleado llega a esa oficina es desmotivante. Es desmotivante, visualmente no es agradable, hay mucho riesgo de accidentes laborales, digamos que el elemento visual, cuando uno ve tantos documentos en desorden, en una oficina, deja mucho que pensar de la gestión documental de las entidades. Entonces, la apuesta para los que nos están escuchando es cómo, a decir de Leonardo Guzmán hace 8 días, cómo hacer que esos 4 sistemas de gestión, que pueden haber más,
cómo esos 4 sistemas de gestión puedan articularse, puedan tomarse un café y pensar en el documento. Es decir, cómo reparar ese divorcio deliberado o no que se ha dado y que finalmente está afectando. Es decir, si esos 4 sistemas de gestión se articulan en un propósito común que es el documento, en las distintas fases del ciclo vital, creo que ganaríamos mucho más que ir por separado. Porque, vuelvo y repito, se dan casos del área de tecnología. Nosotros como prestadores de servicio ya hemos identificado que si queremos vender software, no vamos donde el archivista, vamos donde el de tecnología. Que si queremos vender temas de gestión de calidad o de transformación digital inclusive, no vamos donde el archivista, ni vamos donde el de tecnología, sino que vamos directamente donde el de planeación. Y si queremos mejorar las condiciones físicas, locativas de los archivos de gestión de archivo central, no vamos donde el de gestión documental ni donde el de sistema de gestión de calidad, sino que vamos a seguridad y salud en el trabajo, cuando realmente nos está afectando como institución algo que es esencial y es el documento. Bueno, y entonces aquí es donde viene la pregunta. Y es un hecho innegable en Colombia que los procesos de gestión documental, los procesos archivísticos, quiero referirme a los procesos técnicos, todavía no han superado la fase de unidad conceptual en el país. Hace un mes presencié el caso de una entidad regional en donde no estaban foliando, es decir, estamos hablando de foliación desde el año 94, cuando salió por primera vez el acuerdo 07, y la gente todavía no sabe foliar en los territorios. Habían personas foliando carpetas de 20 en 20 para terminar rápido. Entonces, habían entidades, por ejemplo, que no tenían claro, no tenían claro cuándo comenzaba la aplicación de su tabla de valoración documental y su tabla de retención documental. Estamos hablando de archivo físico, estamos hablando de lo que está pasando en este momento. Y este segundo momento de la charla tiene que ver con que, bueno, ya me convalidaron mis tablas, ya me aprobaron mi programa de gestión documental, ya tengo todos los instrumentos aprobados, ya me gradué en el diseño de esos instrumentos que mencionamos en las primeras 2 diapositivas de la ley 594 y de la ley 1712. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacen las entidades? Sigue, por favor. Y este es un gran problema que hay en muchos archivos del país. Nosotros, como entidad, por el afán de cumplir con la norma, nos metemos de cabeza a diseñar instrumentos que muy pocas veces se implementan. Y aquí viene el gran problema, que si la entidad no implementa los instrumentos que elabora, solo cumple con la norma, pero pierde la plata y pierde la organización. Y este es un llamado que estamos haciendo porque en este momento, en más de un archivo del país, hay tabla de retención aprobada que está guardado o entregado más bien por los proveedores en una carpeta muy bonita, pero que nadie la conoce en la organización. Nadie la ha implementado por primera vez en su organización. Y este es un tema que le genera costo a la entidad, le genera pérdida no solo de la plata que invirtió contratando a Ignacio para que elaborara la tabla, sino en almacenamiento de información que se pudo haber eliminado con la tabla, pero también preservación de la información que se pudo haber salvado si se aplicara la tabla de retención. Y uno ve por todo el país, y hay colegas que compartirán la apreciación conmigo, y es que la mayoría de tablas no se adecúan a la producción documental actual de las entidades. ¿Por qué? Porque los procedimientos están desactualizados, porque las series documentales fueron obligadas a ser denominadas, estructuradas o valoradas según el criterio impositivo del evaluador del momento. Es decir, hay muchas tablas de retención documental bonitas y muchos anaqueles que no se están aplicando
porque son inaplicables, pero también por la desidia de las administraciones que no tomaron en cuenta que el instrumento no era solo para cumplir la norma, sino para mejorar los procesos documentales y que por lo tanto, si la tabla de retención documental se convalidaba, habría que aplicarla. Y encuentra unos programas de gestión documental a lo ancho y largo del territorio documental que son una copia del uno del otro y que por lo tanto no es aplicable a la entidad, pero sí me sirvió para cumplir con la norma y publicarlo en mi página web para que me sirviera. Luego el llamado es que si vamos a hacer un formato, lo más mínimo, un formato, que ese formato le sirva a la entidad y que ese formato vaya a ser diligenciado. Es decir, hacer un formato por hacerlo, por poner un ejemplo, hacer el formato del FUI, del formato único de inventario documental, solamente para que esté en mi sistema de gestión de calidad. Mientras las oficinas no estén implementando ese formato, es tiempo que se perdió, recursos que se perdió y conocimiento que está listo para ser aplicado en la organización, pero que no se está haciendo en este momento. Lo más, a mi criterio, lo más fácil, entre comillas, es elaborar el instrumento. Lo más difícil es implementarlo. Y no solo implementarlos en términos de tener las carpetas físicas o digitales bien bonitas, sino en términos de que la entidad interiorice en su cultura organizacional la cultura archivística o de gestión documental. Esto para llegar a un punto en donde nuestros colegas bibliotecólogos ya han superado esta fase. Siempre que hablamos de archivística, necesariamente hay que hablar de bibliotecología para remitirnos al concepto de ciencias de la información. Porque la cadena documental es la misma, solo que con conceptos diferentes y perspectivas diferentes, y va a funcionar igual. Y es que los bibliotecólogos sí entienden la importancia de los servicios de información. Y esta es una reflexión para los colegas que están acá escuchando esta presentación, y es que los archivos deben pensarse como una unidad de información que suministra información, no solo para fines patrimoniales, no solo para fines administrativos, sino para el servicio a la ciudadanía. Y si mis archivos solo están para cumplir con la norma, no van a tener una utilidad social. Un archivo sin utilidad social son documentos bien foliados, bien rotulados en una caja, que solamente van a servir para cumplir la norma para cuando el Archivo General de la Nación vaya a hacer inspección y vigilancia y verifique que todas las carpetas tengan rótulos y que todas las carpetas estén ordenadas y que tengan folio y que estén en el full. Es decir, es información que no está generando valor para los usuarios y para la ciudadanía. Y es importante comenzar a pensar que mi archivo, cuando ya le implemento el instrumento que hay que implementarle, sirva para algo. Es decir, que la información sea divulgable, que yo pueda, por ejemplo, tener en mi página web como entidad la riqueza documental que hay en mi fondo documental. Ya han avanzado algunas entidades. Caso específico, Archivo Histórico de Antioquia ya está publicando, hasta en Facebook, ya está publicando cuáles son los tesoros documentales que tiene su archivo. La Cancillería ya está publicando documentos históricos que son de interés para quien lo quiera consultar y que nosotros no teníamos ni idea de que existía. Cuando se piensa en el archivo para ser divulgado, para ser mostrado, es cuando el archivo requiere valor. De lo contrario, solo vuelvo y repito, estaríamos cumpliendo con la norma. La función social de los archivos, y esa es una tarea pendiente que tenemos en la comunidad archivística. Y es cuál es la función social que tienen los archivos. ¿Para qué sirven los archivos? Más allá de ser documentos, repito, organizados, descritos y puestos en cajas, los archivos deberían servir de alguna manera para la reafirmación de la identidad cultural, local, regional y nacional. Y eso no está pasando en este momento con los archivos. Está pasando con las bibliotecas, que son centros de información en donde la gente va no solo a leer libros, sino a tener un rato de esparcimiento y sentirse identificada con su biblioteca pública. No está pasando lo mismo con los archivos públicos. Estoy hablando a nivel nacional. Los archivos públicos no están siendo usados, no están siendo apropiados por la gente.
porque lo que hay, los archivos no han salido de sus depósitos, no han salido de sus cajas, no han salido de sus carpetas para que sean conocidos por la ciudadanía y que la ciudadanía se conecte con ellos en materia histórica, cultural y social. Y el deber de memoria en los archivos, finalmente. Y esto no es un asunto solo del Centro Nacional de Memoria Histórica, sino de todos los archivos del país. Cómo desde los archivos vamos a contribuir a no solo la recuperación de la memoria, sino mantener la memoria y preservar la memoria para la futura generación. Bien, aquí hay dos elementos y es el papel de la inspección, vigilancia y control en los archivos y documentos. Y esto es experiencia que hemos visto. Es decir, la inspección, vigilancia y control en los archivos es un asunto que debería redimensionarse. Y digo redimensionarse es que las entidades deberían valorar el esfuerzo y la actitud de organizaciones, digo organizaciones, entidades, que están haciendo apuestas para salir no solo en el cumplimiento de la norma, repito, sino para mejorar sus procesos documentales. Y eso tiene que ver con los planes de mejoramiento. Uno encuentra planes de mejoramiento que realmente uno dice, la entidad ha hecho mucho esfuerzo, pero no está siendo valorado en el ejercicio de inspección y vigilancia, sino que buscan el mínimo detalle para continuar con planes de mejoramiento. Es decir, si yo de una revisión de 100 carpetas encuentro que una carpeta no está foliada, mi dictamen de inspección no debería ser, la entidad no tiene su documentación foliada. Yo debería valorar que de 100 carpetas, 99 están foliadas. Y muchas veces no pasa. Y eso, en vez, vuelvo y repito, anteriormente dije que necesitamos entidades que inspiren a las organizaciones. Y si una entidad que hizo el esfuerzo de foliar 100 carpetas, perdón, 99 carpetas y le faltó una por la razón que sea, recibe el hallazgo de que no tiene su documentación foliada, es una entidad que no se va a ver motivada, sino que se va a desalentar en su proceso documental. Y pasa mucho en las regiones, y pasa mucho en los consejos territoriales de archivo. Es decir, ¿cómo estoy motivando yo a las entidades para que las entidades no solo cumplan con la norma, sino para que atiendan los archivos? Y la función social, la función del control social, es un tema muy importante también. Y esto tiene que ver con gremios profesionales, tiene que ver con nosotros como ciudadanos. Es decir, ¿cuál es el control social que estoy haciendo sobre las autoridades archivísticas, pero también sobre las entidades públicas para que cumplan con sus procesos documentales? Y es una tarea que tenemos pendiente. Es una tarea que tenemos pendiente porque nadie es doliente de los archivos del país. Y ese es un tema clave. Es decir, si yo como ciudadano no le informo a las autoridades que X o Y entidad no está cumpliendo con las normas, estoy incumpliendo con mi deber como ciudadano que está pensando en el patrimonio del país. Muchas veces, y en mi caso no sucede, advierto, muchas veces los colegas y prestadores de servicio están más pendientes de qué entidad está incumpliendo con la norma para ofrecer sus servicios y no pensando en los archivos. Y todos necesitamos tener recursos, generar ingresos. El mismo sistema lo impone, pero más allá de eso, pienso que debería haber un valor supremo y es la protección del patrimonio documental del país. Y esto tiene que ver con la función de control social. Uno debería preguntarse, por ejemplo, como profesional, como prestador de servicio, si, por ejemplo, se hizo una convocatoria pública para formular el plan estratégico del Archivo General 2018-2022. Si hubo una amplia participación ciudadana, si participaron las partes interesadas, si participaron no solo las entidades del Estado, sino los gremios profesionales, si participaron las escuelas de formación, si participaron los prestadores de servicios.
Y el plan estratégico ya está publicado. Y tiene que ver con esto que está acá, con la función de control social. Siguiente, por favor. Este es el tercer momento y se llama de los estantes a la nube, sobre si es posible la transformación digital en las entidades gubernamentales. Y aquí quiero hacer una serie de reflexiones antes de entrar en la brevedad de esto, y es que si ustedes miran la fotografía se dan cuenta que hay unas cajitas de archivo y por allá hay una imagen inspiradora del MINTIC sobre la transformación digital del país. Ya habíamos dicho anteriormente que no hay unidad conceptual en lo elemental que son los instrumentos, y ya estamos hablando de transformación digital, ya estamos hablando de minería de datos, ya estamos hablando de documentos en la nube, que hay que entenderlo también para poder repensarlo mejor. Y hace poco publicaban en alguna parte, en alguna conferencia o en alguna imagen de YouTube, mostraban, por ejemplo, a Islandia como el ejemplo de un país digital, netamente digital. En Islandia y en los países nórdicos en general, la transformación digital ya pasó por ahí. Y nosotros, en nuestro afán, lo voy a decir como lo pienso, y es en nuestro arribismo colombiano en el panorama internacional, nos metimos a la OCDE y la OCDE nos impuso unas condiciones. Muchas de esas condiciones, además, pensadas para países de primer mundo, países desarrollados. El caso de Islandia, por ejemplo, que ya no usa papel en sus procesos sociales, pero también gubernamentales, es un país pequeño con un ingreso per cápita de $26,000 anuales. Si nosotros comparamos esos países con Colombia, cuyo ingreso per cápita es de menos de $6,000 anuales, ya el panorama se me complica más. Si pensamos en un país en donde cifras del MINTIC dice que tenemos una cobertura digital del 60%, entonces ya nos pone a pensar en el tema de transformación digital. Si entidades, organizaciones del Estado creen que hacer gestión de documento electrónico es escanear hojitas, nos pone a pensar hacia dónde va la transformación digital del país. Son reflexiones que hay que hacer en el panorama nacional, porque, repito, el Archivo General de la Nación hace pocas semanas acaba de publicar su plan estratégico y que contiene estos elementos. Continúa, por favor. Actualmente en el país hay dos políticas sobre las cuales, se articula la apuesta de este gobierno hacia la transformación digital del país. Es este gobierno quien habló de transformación digital del país. Pero esto no es nuevo, viene de dos documentos COMPES. El primero es la Política Nacional de Explotación de Datos, y es el documento COMPES 3920. Y un segundo documento COMPES, que es la transformación digital e inteligencia artificial en las entidades del Estado. Es un documento que está formulado y sirvió de eje para la construcción del plan estratégico del Archivo General de la Nación. Continuamos. En el plan estratégico del sector cultura 2018-2022, me quiero remitir al objetivo 5 y 6, y es asistir y desarrollar en el territorio nacional, ojo porque aquí estamos hablando a nivel nacional, la implementación de la política de archivos y gestión documental. Es decir, un modelo de gestión documental en una segunda versión que ya salió y que muchas entidades no conocen. Este modelo como tal no lo conocen las entidades. Uno puede ir a Carurú, Baupés, y no conocen este modelo. Uno puede ir
a Bahía Solano, en el Putumayo, y no conocen este documento. Y puede ir uno a Manaure, La Guajira o Manaure Cesar, y probablemente no conocen este documento, por la razón que les venía exponiendo. Este plan estratégico, o esta apuesta, probablemente no fue construida colectivamente con las partes interesadas. El objetivo estratégico número 6, que dice contribuir a la consolidación de la cultura de gestión del conocimiento. Ya estamos hablando de gestión de conocimiento en Colombia. Y la innovación para la transformación digital del patrimonio documental de la nación. Entonces, surgen preguntas inevitables hacia cuál es nuestro panorama actual para saltar a la transformación digital en Colombia. Y es que para nadie es un secreto que muchas entidades en muchas partes del país no tienen presupuesto ni para intervenir en sus archivos físicos que están perdiéndose, lo repito, y mucho menos para hablar de transformación digital del país, y menos cuando no está entendido. Y esto nos remite, sigue la siguiente diapositiva, por favor, ahí se encuentra lo que quiero mostrar. Esto. Y es, vuelvo y repito, el tema de unidad conceptual nos tiene en el elemental subdesarrollo, y es que en el computadorcito de la izquierda hay algo que se llama Directiva Presidencial 04 de 2012. Y esta directiva presidencial fue muy conocida en su época como la política de cero papel en el Estado colombiano. Y esta política de cero papel no fue entendida por muchas organizaciones. Entonces, aquí les acabo de poner el escáner porque mucha gente pensó que cero papel era digitalizar todo. Y muchas entidades lo implementaron de esa manera. Pensaron que cero papel era digitalizar todo lo que me llegaba mientras yo guardaba de manera desordenada en cajas y carpetas los documentos para mandarlo para el archivo inactivo del Popular. Y se pensó muchas veces de esa manera. En otro momento se pensó que cero papel era para contribuir a la eficiencia administrativa y por lo tanto hagamos lo siguiente: reutilicemos papel. Y muchas entidades reutilizaron papel, sobre el cual habían impreso su documentación. Y esto tenía un problema, y es que cuando hacíamos digitalización masiva, digitalizábamos por cara y cara el documento útil y el documento reciclado. Con un agravante peor. Muchas veces imprimimos en papel reutilizable los documentos históricos. Y ya sabemos, según la tabla de retención documental, que los documentos históricos se deben conservar en su soporte original, pero también deben ser digitalizados por aspectos de preservación. Y así como no fue entendida la estrategia de cero papel, yo tengo el temor que no se entienda bien el tema de transformación digital del país. Vuelvo y repito, por el evidente grado de subdesarrollo de la arquitectura de información del país. Es un tema que preocupa y que debería interesarnos a todos. Vuelvo y repito, la academia, los prestadores de servicios, los asesores y las autoridades archivísticas a nivel nacional. Es decir, por cumplir con la norma, por cumplir con el COMPES, por cumplir con el plan de desarrollo, probablemente no estemos atacando la estrategia de corto y mediano y largo plazo con relación a la transformación digital, que es una apuesta que nos están imponiendo. Realmente esta presentación no se trataba de transformación digital, pero aquí un equipo que se llama Estrategia propone 7 principios para una estrategia efectiva de transformación digital. El tema a las 11 se va a hablar en el archivo de Bogotá sobre la transformación digital de Bogotá, para que lo miren. No es una cuña, sino que es de interés para que entiendan que en la transformación digital, la tecnología
es solo un componente de la transformación digital. Quienes estén pensando que la transformación digital se va a solucionar con la tecnología, está pensando de manera inadecuada su estrategia de preservación, de transformación digital. Y es que la transformación digital pasa por cómo explotar mis recursos de información, cómo incorporar en la cultura de las organizaciones la idea de lo digital. Pero tenemos problemas. Tenemos problemas y es que en este momento, repito, no entendemos bien el tema, no tenemos unidad conceptual. Y aparte de eso, en las organizaciones no estamos haciendo gestión del conocimiento. Entonces, cada quien está en su isla y no está contribuyendo al desarrollo del conocimiento de las organizaciones y por lo tanto hay mucha información que las entidades tienen hoy por hoy que pueden explotar para comenzar a delinear su ruta de transformación digital en donde la tecnología solo sea un componente más. Y si no lo entendemos de esa manera, va a ser muy difícil. Puedo estar implementando una política de transformación digital por cumplir con la norma, pero es algo que probablemente no le va a servir a las organizaciones. Y es un llamado a los que están escuchando esta presentación a que repensemos cuál es nuestro momento actual, hacia dónde vamos para poder incorporar muchos paradigmas, muchos requerimientos, pero muchas oportunidades para pensar en una estrategia de gestión de información, gestión de documentos y gestión del conocimiento al interior de las entidades. Pienso que en Colombia y en las entidades del Estado hay muchísimos profesionales con muchas capacidades que pueden aportar mucho, pero por la razón que sea no lo están haciendo. Y pienso que también es deber de nosotros como prestadores potenciar el conocimiento de las personas que están en las organizaciones para inspirarlos a que ellos pueden ser promotor del cambio y no solamente cumplidores de las normas. Siguiente. Ya a manera de conclusión, de todo lo que hemos hablado y de alguna manera para dar respuesta a las preguntas que nos planteamos inicialmente, que es importante entender que los procesos de gestión documental deben ser planeados, medidos y con enfoque de proyectos. Y muchas veces no medimos, es decir, tenemos indicadores para todo y muy pocas veces indicadores de gestión documental. Y cuando los tenemos, los tenemos solo para procesos operativos. Es decir, no estamos midiendo el impacto de la gestión documental en la organización en nuestros indicadores. Y a veces hacemos indicadores planos, solamente, vuelvo y repito, para cumplir con la función que me toque como jefe de archivo, o con lo que el FURAC me está pidiendo, o con lo que me está pidiendo los diferentes reportes que debo presentar, pero no están siendo medidos y no están siendo pensados con el enfoque de proyecto. Y cuando no están pensados en el enfoque de proyecto, las actividades se me van dilatando más. Y por lo tanto, el impacto que debería tener el desarrollo de una actividad no lo está haciendo porque se va dilatando en el tiempo, se va diluyendo en la memoria de gestión de las organizaciones. Y esta es otra invitación que hago y es, no siempre lo que funciona en una entidad sirve para mi entidad. Y sucede muchas veces. A veces se piensa que el software que le sirve a una entidad como restitución de tierras es un software que le va a servir a una entidad como el Centro de Memoria Histórica o a una entidad como un ministerio o a una entidad chiquita. O no siempre el software que le funciona al archivo general me va a servir a mí como alcaldía de cuarta categoría. Importantísimo eso. Y estamos hablando no solo de software, sino de cualquier instrumento, de cualquier herramienta que pueda utilizar. Cuando uno se presenta ante un gobernador, ante un alcalde, en el mejor de los casos, lo primero que le preguntan a uno es, ¿y para qué voy a invertir tanta plata? Es decir,
O sea, ¿qué voy a ganar yo si le meto 1.000 millones de pesos a la custodia de los archivos en el Popular? Por ejemplo, es un ejemplo, cualquier ejemplo. Y es que a nivel del Estado colombiano, a nivel de entidades públicas, que creo que somos la mayoría de los que estamos acá, las ganancias en las organizaciones gubernamentales casi siempre son en el aspecto social. En el aspecto social es cómo a partir de mis procesos documentales tengo contenta a la ciudadanía, contenta no conforme a la ciudadanía. Cómo a través de mi ventanilla única el ciudadano se siente agradable, como se siente uno en una biblioteca, de llegar a ese sitio y sentirse acogido y no ser atendido de manera hostil como muchas veces pasa. De hecho, en la ventanilla única debería estar toda la información de la entidad disponible y de las partes interesadas de la entidad, para que uno como usuario, como ciudadano, pueda llegar a esa ventanilla única o como se llame y sentirse uno acogido y con respuestas satisfechas. Y muchas veces no pasa, se encuentra uno, estoy hablando como si fuera de la época de los 90, pero todavía hay, en donde uno llega a los centros de correspondencia y realmente recibe el trato hostil eh, de las personas que están al frente, que están representando a las organizaciones. Se mide también en términos de eficiencia, es decir, si yo antes me demoraba 3 días en entender un requerimiento, con mis procesos documentales, si lo hago en un día, eso es ganancia, pero eso solo lo puedo determinar en los indicadores. Transparencia, que es un asunto que nos preocupa a todos los colombianos. Es decir, el Estado es transparente actualmente en Colombia, las organizaciones son transparentes en Colombia, son preguntas que hay que responder y finalmente el fomento a la participación. Repito, esto es importante. Unos archivos en donde no haya participación ciudadana son, vuelvo y repito, son cajas y carpetas bien rotuladas y foliadas, pero que no tienen ninguna utilidad. Recordemos también que los documentos son útiles para la gestión, es decir, para tomar decisiones, para consultar, para hacer comparaciones, para informar, para servir de prueba. Pero en algún momento esa información, pasada a la segunda fase de archivo, esa información va a ser útil. Y va a ser útil para la historia, va a ser útil para la investigación, va a ser útil para el fortalecimiento de la identidad cultural de la nación. Y esto nos obliga a nosotros como archivistas a pensar en que los archivos tienen que salirse del uso tradicional de investigación de los archivos, y es lo patrimonial y el uso administrativo de la información, para dar el salto al uso social de la información disponible en los archivos. Cumplir con la norma no es la solución a los problemas documentales. Es decir, cumplir con la norma me va a servir, espera que me falta un puntico ahí, cumplir con la norma me va a servir solamente para cumplir con un pedacito, con la norma, pero no me va a solucionar mis problemas documentales. Para cumplir con la norma, si a mí me piden una tabla de retención documental, la puedo cortar y pegar de cualquier página, pero no le va a servir a mi entidad. Y cuando pase la entidad de inspección y vigilancia, cualquiera que sea, le va a dar un chulo al ítem de tabla de retención documental, pero a la entidad no le va a servir. Y esto es que siempre habrá una forma creativa para comenzar mis procesos de gestión documental. Ya lo dijimos, hay instrumentos, hay actividades, hay procesos y hay procedimientos que la entidad puede hacer solita sin necesidad de un tercero. Pero vuelvo y repito, debe hacerlo a partir de un diagnóstico claro, serio, estructurado. Pero también hay otras formas. Hay otras formas creativas, quiero decir, porque a través de proyectos de inversión es posible mejorar los procesos documentales. No siempre tiene que ser del presupuesto de la entidad. Se puede hacer, hay muchas convocatorias. Hoy, por ejemplo, hay convocatorias para los que estén manejando documentación en medios especiales. Hay convocatorias para atender ese tipo de proyectos en tiempos de COVID. Hay mucho apoyo internacional que tal vez no conocemos. El más conocido, por ejemplo, es el proyecto ADAI. Pero hay muchas organizaciones que están dispuestas a patrocinar ese tipo de proyectos, vuelvo y repito, cuando
son pensadas con un enfoque social. Incluso con Luis Carlos hablábamos en un café virtual hace unas semanas, y es que cuando son, cuando son municipios que están cerquita y no tienen mucha plata, podrían compartir recursos para implementar sus procesos documentales. Y son ejemplos que están funcionando en municipios pequeñitos en el Perú, en donde tres municipalidades o localidades unen esfuerzos para sacar sus procesos documentales conjuntamente. Sí. Y ya para finalizar, un tema de memoria. Tiene que ver con diagnóstico y tiene que ver con muchas cosas. Y es cómo alguien que no conoce el futuro podría comprender el sentido del presente. Si no sabemos hacia qué futuro nos lleva el presente, ¿cómo saber si merece nuestra adhesión, nuestra desconfianza o nuestro odio? Esto fue extractado de un libro de Milán Kundera que se llama El libro de la risa y el olvido. Lo traje porque Milán Kundera en uno de sus libros dice, a propósito de la función social de los archivos, es que si tú quieres dominar a un país en una guerra, lo primero que bombardean, más allá de los puntos de suministro e instalaciones militares, es el Archivo Nacional y la Biblioteca Nacional de ese país. Y lo llenas de nuevos materiales y le construyes una narrativa y le quitas la memoria a esa nación para conquistarla a partir de su memoria, a partir de su conocimiento. Que por atender la norma, finalmente, que por atender la norma, no nos olvidemos de la memoria del país. Y es la memoria que nos une como colombianos. Lo que nos identifica como colombianos es que tenemos una memoria común. Mal construida o no, pero tenemos una memoria común. Muchas gracias al Popular por la invitación y a los que se conectaron. Un inmenso abrazo en la distancia y estamos en contacto. Ignacio, muchas gracias por la presentación. Quiero unir al panel a Luis Carlos Arango. Luis Carlos es también especialista en procesos documentales. Es nuestro gerente de la Regional Centro Oriente. Entonces, Luis Carlos, por favor, bienvenido a esta conversación. Bueno, no, lo primero agradecerles a todos su presencia. Lo segundo, Ignacio, ha sido muy claro. Yo creo que han despertado una serie de inquietudes muy grandes, pero quisiera tocar solamente dos temas que me parecieron la clave de esta charla. Hay un inmenso mar normativo, lo sabes tú, lo sabemos todos los que estamos metidos en el mundo de la gestión documental respecto del Estado. Hay un inmenso mar normativo y hay una dificultad de cumplimiento de la norma, porque pareciera que la norma, voy a ser un poco crítico, pareciera que la norma está hecha exclusivamente para entidades privadas que pueden invertir una millonada. Una multinacional puede ponerle los 1.000 millones que tú hablabas a su proceso de gestión documental sin ningún problema. Pero un municipio de Santander perdido, pues pequeñito, como Ocamonte o como Los Santos, sacar 300 millones de pesos es un problema muy grave. Y tiene que cumplir un mar normativo. Entonces, tú tocabas un tema sobre creatividad. Yo creo que la palabra clave en este punto es la creatividad. O sea, la creatividad de los archivistas que son funcionarios públicos y que hoy nos acompañan en cómo avanzar en el desarrollo. Ese sería el primero, cómo pudieran ellos avanzar en el desarrollo, porque definitivamente en algún momento, también lo mencionabas, hay que hacer una inversión, pero ¿cómo podrían iniciar el desarrollo de esa gestión documental? Esa sería la primera parte del panel, que me gustaría un poco más de claridad y profundidad, Ignacio, sobre el punto. Bien, para los que me conocen, saben cuál es mi origen. Yo soy guayú, hablo guayú naiqui para cuando me quieran invitar a alguna clase de guayú naiqui. Y en mi lengua hay una palabra
que es Paingua. Y Paingua, dicen los viejos, es mejor caminando juntos. Los viejos dicen unidos es mejor. Y creo que un principio de creatividad es una deuda que tiene los consejos departamentales de archivo. Y es que no hay creadas redes departamentales de archivo. Estamos hablando de archivos públicos. No hay redes departamentales de archivo. Uno puede encontrar en muchas experiencias de redes departamentales de bibliotecas, pero no hay una red departamental de archivos. De hecho, el sistema distrital de archivos de Bogotá solo tuvo vigencia normativa, hablando de las normas, a partir de finales de 2018, es decir, menos de 2 años. No, un poco más de 2 años. Y no se está pensando, vuelvo y repito, en la memoria que hay en los archivos, en la utilidad social que hay en los archivos, y por lo tanto es difícil compartir esas experiencias que le permitan a todas las entidades cumplir con ese marco normativo que acabas de mencionar. Por poner un ejemplo, un departamento como Caquetá, si hay alguien del Caquetá le mando un gran abrazo, pero los voy a tomar como ejemplo. Caquetá tiene 17 municipios y cada municipio está invirtiendo, por el interés que sea, está invirtiendo en el diseño de instrumentos archivísticos, en diagnóstico. Y realmente entre un municipio y otro hay municipios que distan hasta 20 minutos, el más lejano dista 3 horas o 4 horas de Florencia. Crear una red departamental en un departamento como Caquetá o La Guajira, que es el que conozco también, no es difícil. Y es una red que contribuye a la gestión, más que gestión de conocimiento, a compartir experiencias de cómo hacer las cosas de manera más liviana. Pero si cada municipio está como una isla solita, invierte su propio recurso y no hay lo que dicen los viejos guayú de unidos es mejor. A eso me refería yo con el tema de creatividad, que está pendiente por implementar en Colombia 32 redes departamentales de archivos y que sean operativos y que les sirva a las entidades. Es decir, en una red departamental de archivos fácilmente alguien puede preguntar por cuánto tiempo conservo las historias laborales y que todo el mundo lo sepa en la red. Y no tienen que estar por separado investigando por cuánto se conserva una historia laboral. Y ciertamente hay un mar normativo y ese mar normativo muchas veces se diluye en las escenas de lo dogmático. Lo voy a decir con total claridad. Y es un llamado de atención a los colegas. Y es que a nivel de tecnólogos y profesionales es muy común volvernos más como evaluadores, como gobierno de archivos, es más común aprendernos las normas del archivo general. Hay colegas que se saben las normas del archivo general, pero olvidan que esas normas que son creadas por el archivo general son el resultado de una reflexión teórica. Y volvemos esa norma un dogma. Entonces, no hay un diálogo permanente. Y obedece también a la desarticulación de la que hablaba. No hay un diálogo fluido entre las escuelas, entre los gremios profesionales, entre los independientes y las autoridades archivísticas del país. Y eso nos lleva a pensar en sacar normas y normas y normas, muchas veces confusas. Por ejemplo, el Acuerdo 04, por poner un ejemplo de 2019, trae en un solo acuerdo elaborar tablas de retención y tablas de valoración documental, en un solo acuerdo. Y vi una entidad que presentó en un solo documento tabla de retención y tabla de valoración documental de manera indiscriminada. Porque, vuelvo y repito, no hay unidad conceptual. Es decir, si nos ponemos de acuerdo en lo elemental, creo que avanzaríamos más rápido y dejaríamos de lado dogmas, vuelvo y repito, dogmas en materia de gestión de archivos, que nos tiene fregados. Si alguien escuchó por allá que es que la serie no se llama de esta manera, sino de esta manera,
la va a imponer como dogma, no como el resultado de un análisis de información que es válido para cualquier entidad. Y donde pueda decirle, Ignacio, señor, ¿existe una fórmula práctica para los gestores documentales de las entidades del Estado de no suavizar, sino de cumplir la norma de una manera que ellos, o sea, se quiten el INRI de las entidades de control que no tengan ese riesgo, pero existe una manera de cumplirla de, digamos, de una manera mucho más práctica que si los gestores documentales de las entidades del gobierno se ponen a aplicar el mapa de normas de lo que hemos hablado, no terminan jamás. Pero hay una forma, ustedes dentro de la sociedad o dentro como investigadores han encontrado una fórmula para que puedan cumplir la norma. De alguna manera suena terrible, pero es la realidad. pero es que si uno mira los dos instrumentos estratégicos que salen del diagnóstico, ese instrumento estratégico me debería servir a mí para planear, ejecutar, controlar y hacerle mantenimiento a mis procesos documentales en la entidad. Digamos que el éxito radica, aun cuando esos dos instrumentos los pide la norma, yo debería hacerlo no porque me lo pida la norma, sino porque lo necesita mi entidad. Y de paso, voy cumpliendo con la norma. Es decir, si yo pongo el cumplimiento de la norma como lo esencial para mis procesos documentales, me complico la vida. Me complico la vida como si me la complicara en mi vida cotidiana. Por allá el Código Penal me dice que si robo me van a meter 5 años preso. Pero es que yo no estoy evitando robar para incumplir con el Código Penal. Es decir, evito robar porque son mis principios de no robar. Y de paso estoy cumpliendo con el Código Penal que ni siquiera conozco. Y el gran problema de las entidades es que se meten de cabeza a cumplir con la norma y no a mejorar sus procesos documentales. Entonces, yo debo entender como organización que yo debo foliar mis expedientes por un tema de seguridad de la información, por un tema de preservar mi información, no por cumplir con el instructivo de foliación que dice el Archivo General. Y si de paso lo cumplo, maravilloso. Ok, ok. Aquí hay una pregunta bien interesante que hace Lidia Rocío Castillo, que dice: en la actualidad el Archivo General de la Nación sí está avanzando para implementar un archivo digital, es decir, así como hay una tabla de retención para papel, también debería haber una para el digital, y eso nos va a entrar en una discusión muy bonita, pero es una gran pregunta. O sea, ¿se está avanzando en el Archivo General de la Nación para crear realmente un archivo digital? Sí, está la propuesta de un archivo digital nacional. Pero vuelvo y repito, el Archivo General, por su carácter patrimonial, solo va a atender el Archivo Digital Nacional Histórico. No creo que tenga la infraestructura ni técnica ni financiera para tener un repositorio digital nacional de toda la información que se produce desde el primer documento y electrónico que se hizo hasta hoy que estamos hablando en esta conferencia. Lo estará haciendo a nivel documento patrimonial. Vuelvo y ahí sí volvemos otra vez para cumplir con lo que dice el decreto 1515. Pero no creo que estén pensando en la información general. De hecho, si nosotros pensáramos en un modelo ideal, uno pensaría que todos los inventarios de todas las entidades deberían estar en línea, y no lo están. Uno debería pensar, por ejemplo, en que para ir simplificando las cosas en el lenguaje que tú utilizas, debería haber ya, porque hay profesionales muy competentes, y vuelvo y repito, es una apuesta colectiva, ya debería haber un catálogo de series y subseries documentales en el país, y no lo hay. Entonces, pensar en un tema de patrimonio digital a nivel nacional, sí lo va a haber, pero a nivel patrimonial. Ok, ok. Y eso nos llevaría a un tema muy importante. Para caminar se necesita gatear normalmente, ¿cierto? Entonces, esta pandemia ha llevado a las entidades,
públicas, privadas, a todas, en pensar, no, en empezar a ejecutar un poco a la brava la digitalización de su core, del centro de su operación. ¿Tú crees que es posible que las entidades públicas, las entidades del gobierno, puedan hacer ese paso de manera tan sencilla, diciendo, así no hayamos cumplido la parte documental del físico del documento, pero pasémonos ya directo a la digital y se pueda cumplir las normas haciendo ese paso de caminar sin gatear? Pues yo pienso que es difícil. Es difícil porque finalmente el concepto de documento es un concepto único. No tiene nada que ver con papel, ni con digital, ni cuántico. Es decir, el concepto de documento, el concepto de expediente, el concepto de ciclo vital del documento aplica para el documento independiente de su soporte eh, material. Y esto nos lleva a pensar en un gran problema que tenemos en el país. Que he escuchado por ahí que dicen que Colombia es el único país que tiene fondos acumulados. Eh, pero no solo eso, los indicadores exigen, le dan punto a las entidades que tengan tabla de valoración documental. Es decir, están obligando a la gente que tenga fondos documentales acumulados. Pero es que la mayoría de esa documentación, fondo acumulado, evidente que uno pueda tener certeza de eso, está en el soporte papel. Pero hay un gran problema y es que tenemos fondos documentales acumulados electrónicos que no identificamos. Y no lo identificamos porque cabe en este disco duro. Y muchísimos de nosotros que somos archivistas tal vez no tenemos nuestra información clasificada en nuestras carpetas. Y si no lo tenemos nosotros que tenemos el conocimiento, muchísimo menos un usuario de información. Correcto, correcto. Otra pregunta, tengo una pregunta bien interesante que decía, que menciona Sandra, dice que digitalizo un tipo documental sin ser resultado de un instrumento archivístico. ¿Con qué características debo digitalizar? Tomo un tipo documental, lo digitalizo, pero no pertenece no es el resultado de un instrumento archivístico. ¿Con qué características lo debo digitalizar? O si lo hago simplemente como un tema de consulta o de validez probatoria. Bueno, aquí hay varios temas. Y el primero es que efectivamente la tabla de retención documental se limita, y esto es una falla porque lo hemos visto en los procesos, cuando uno hace aplicación de tablas, uno se da cuenta que mucha información, no vamos a hablar de documento de archivo, sino que mucha información se queda por fuera de la aplicación de la tabla. Y es porque la tabla está restringido únicamente a los documentos de archivo, entendidos como aquellos documentos que la entidad debe producir en desarrollo de sus funciones y competencias. Es decir, no hay una tabla, es una tabla de retención documental, pero no una tabla de retención informacional, por decirlo de una manera. Porque las entidades gestionan información que no necesariamente son documentos de archivo. Y esa información debe tener una vida útil como la tiene el documento de archivo, pero no está incorporado en el instrumento tabla de retención documental. ¿Cómo lo solucionó el Archivo General de la Nación? Le dijo, todo lo que no esté en la tabla, todo lo que no sea documento de archivo, llámelo documento de apoyo. Una salida muy fácil en mi concepto que no permite análisis de información para entender si esa información que no es de archivo es información vital para la organización, o es información estratégica para la organización, o es información patrimonial para la entidad, aun cuando no sea documento de archivo. Pero nos lleva a otro problema también, y es que por eso la pregunta es interesante en la medida en que yo puedo hacer procesos documentales sin que necesariamente esté obligado a cumplir con la norma. Claro, si da la casualidad que haciendo ese proceso documental cumplo con la norma, ya me estoy quitando el karma de cumplir con la norma. Porque nosotros que somos normativos de alguna manera, cuando ella habla de pasar de un soporte a otro, ya estoy diciendo, eso me cabe a mí en un programa específico de reprografía. Correcto, correcto. Clarísimo. Una pregunta de María Gladys González que dice, información digitalizada que hace parte de un documento histórico
¿Puede ser eliminado el físico dependiendo del estado del documento? Es un tema ya, desde que ya todos estamos pensando es si realmente existe la necesidad del documento físico y si totalmente está hoy reemplazado por el documento electrónico. Es una pregunta también muy profunda y me parece muy acertada y se la agradecemos mucho a María Gladys. No. Un documento histórico debe mantenerse en el soporte original en que se produjo. Si el documento histórico está producido en soporte papel, debe mantenerse en papel. Eso, ahí sí nos volvemos santanderistas nuevamente, es lo que dice la norma. Pero en otro sentido, si el documento histórico nace electrónico, debe mantenerse electrónico. Y la entidad tendrá que establecer condiciones de preservación para acceder a esa información. Correcto, correcto. Yo creo que en este punto vale la pena entrar a mirar el tema desde el otro lado. Nosotros, como gestores documentales, o la labor de los gestores documentales, es importante empezar a pensar que para el sector gobierno, como tú lo analizabas acertadamente, Ignacio, es necesario diseñar paquetes. ¿Paquetes en qué sentido? Se diseña la gestión documental especializada para los municipios tipo 4. Todos son muy parecidos. ¿En qué? En la gestión documental. El paquete de los municipios tipo 3 y 4 o 5 y 6, que son municipios muy pequeñitos y con un diseño muy específico se puede llegar a cumplir a ellos. Y todo trabajado desde quien pueda contratar, porque surge el problema de contratación, que los municipios cómo van a contratar todos a uno mismo, pues les diseñen. ¿Quién lo contrata? ¿Uno para 4? ¿O los 4 contratan al mismo? ¿Sí me entiendes? Pues se tiene que subir buscando los globos desde las gobernaciones, como tú acertadamente mencionabas, y eso es un ejemplo muy importante, que es el sistema departamental de archivos, contratado desde el sistema departamental de archivos. La gestión documental para los municipios 3 y 4 desde la gobernación, que es quien nos cubre a todos. Y eso puede funcionar. Hay una pregunta también que nos hacen, que cuál es el software indicado para un hospital, y eso me lleva al comentario, no sé si estés de acuerdo, es, los hospitales son todos parecidos. En últimas, son hospitales. Todos, así tengan especialidades diferentes. Me refiero a hospitales públicos. El diseño de los gestores documentales para esos paquetes, ¿tú crees que eso sea posible? O sea, tú lo soltaste como una idea que se está efectuando en Perú, pero si nos vamos más a las entidades del gobierno central, hospitales nacionales, hospitales departamentales, ¿eso es posible? Digamos que todo es posible eh, en la vida y en la gestión documental cuando hay voluntad política de los tomadores de decisiones y voluntad política de las partes interesadas también. Que en el país hace falta, por ejemplo, caracterizar en materia documental, y es un trabajo fuerte por hacer, las categorías de los municipios y lo que se puede hacer en cada municipio. Un consejo departamental, vuelvo y repito, en una apuesta colectiva, fácilmente, si hay voluntad política, repito, porque a veces no la hay, hasta en los pueblos más chiquitos hay infiernos grandes, dicen por ahí. Y a veces el interés de un alcalde no siempre riñe con el de otro alcalde vecino. Caso específico, hay gobernaciones que están a una cuadra de la alcaldía capital y no se hablan. Son casos prácticos, porque el uno es de X partido y el otro es del X partido, de ideologías diferentes y no se habla, cuando el problema esencial es la documentación. Y si hay voluntad política, se puede incluso caracterizar, desde los mismos consejos departamentales de archivo, se pueden caracterizar a los municipios, a las alcaldías, en sus necesidades. Incluso yo pienso que se podrían hacer diagnósticos regionales, por proximidad de municipios, por la misma geografía, por el mismo enfoque territorial que llaman.
el enfoque cultural. Y no pasa, porque cada Bueno, quien está tirando para su lado. de El acuerdo. caso, el, Ahí el el caso tema más concreto, por político ejemplo, juega muy duro, ¿no? El tema político es un juego muy difícil, muy complicado, que y hay es un tema, que y ese tema solucionarlo. político, y ese tema político es lo que incorpora uno en la categoría de la realidad sociológica del país frente a la formalidad jurídica. El archivo general te dice tienes que cumplir con el acuerdo, pero el acuerdo no dice esas particularidades que hay en el terreno para poder mejorar las cosas. Así es, así es. Ay, yo quisiera hacer una pregunta ya para cerrar, que hay muchas preguntas y ahora Diego nos comenta pues cómo las vamos a contestar una por una, pero una muy importante para cerrar y muy práctica, dice, es una pregunta de Eduardo Cediel, que dice, ¿qué recomendaciones prácticas le puedes dar a los funcionarios encargados de los archivos para que los directivos de las entidades públicas le den más importancia al archivo y apoyen el desarrollo de los proyectos de gestión documental? Bueno, Recomendaciones prácticas, fíjate lo importante de es la una, pregunta. es una pregunta comprometedora para dar recomendaciones, pero bueno, yo pienso que primero, eh, no hablar del cumplimiento de la norma, sino, y tampoco hablar de los archivos como el soporte material. Es que para un gerente, tener 400 cajas para él no dice mucho. Para él es un gasto tener 400 cajas. Pero hablarle de la información que hay en esas cajas, ya no hablar de archivos ni de documentos, sino de información. Y la información que le puede ser útil a la entidad, para lo que sea, incluso para prevenir posteriores demandas. Creo que por ahí es la cosa. Pensar en la información y la utilidad de la información para la organización antes que en archivos para cumplir con la norma. Y por experiencia ha pasado que uno llega donde el directivo y dice, no, es que hay que cumplir con el acuerdo 04 y nos toca contratar la tabla. O sea, todo ese lenguaje para un tomador de decisiones es vago, no le genera valor a la organización. Pero Claro, si, pero si uno le dice al tomador de decisiones que si no elaboramos una herramienta que nos permita saber qué información publicar y qué información no publicar, por ahí puede ser la cosa. O qué información, si se elimina, nos puede acarrear una demanda, por ahí puede ser la cosa. También hemos dicho en varias oportunidades que si una solución no va a reducir costos para la organización, es una solución que ni siquiera se debería pensar. Y tiene mucho que ver con el tema de transformación digital, implementación de software. Y es que si la implementación de un software no me va a mejorar mis tiempos, no me va a generar mejores tiempos de respuesta y no me va a reducir el consumo de papel, es una solución que no necesita la entidad. de acuerdo, ok. Y ellos vienen preguntas muy prácticas. Estoy viendo las preguntas que están por el interno. También hay una pregunta sobre cómo puedo hacer para arrancar con mi proceso del fondo acumulado. ¿Cuál es el primer paso? Si me entiendes, a veces cuando hablamos con las alcaldías, las gobernaciones, las entidades públicas, a veces, ¿cuál es el primer paso? Entonces, yo creo que tú lo dijiste en un momento que hablabas de las tablas de retención y valoración. Son el primer paso. Ese primer paso, no sé si estás de acuerdo, ese primer paso se puede hacer de la función de los gestores documentales de las entidades públicas, normalmente son archivistas. O sea, ese primer paso lo pueden dar ellos. ¿Cómo ves tú ese punto? Bueno, este es un tema que tiene que ver con análisis de costo también y con hechos que a mi manera de ver, la norma le pone talanqueras al proceso. Y es que para nadie es un secreto que la información contable tiene un respaldo normativo en el país
desde el año 1971 hasta 2005. Me dice que la información contable la puedo eliminar después de 20 años. Ujú. Eso lo dice la norma. Del año 2005 para acá, la norma me dice que lo puedo eliminar después de 10 años. Tenemos que lo que se conoce como valor primario. Y uno se encuentra con que, sobre todo en hospitales, alguien puso ejemplo de hospitales por ahí, o entidades comerciales, o entidades que facturan muchísima información o que tienen mucho movimiento contable, tienen toneladas de archivo que ya cumplieron ese periodo de retención. Entonces yo debería tener un mecanismo expedito que me diga a mí, esto ya cumplió su tiempo de retención. Si yo quiero como entidad, puedo hacer una selección de 30.000 comprobantes de egreso, conservar el 0,01% para tenerlo como memoria. Pero ya sé que esa información se va a eliminar. Pero no lo puedo eliminar porque el acuerdo 04 me dice que yo debo presentar un cuadro de clasificación, una tabla de valoración documental, que es un paquete grandote, que ya me comienza a generarme costos porque tengo que contratar restauradores, historiadores, abogados y archivistas. Sí. Pero si nosotros fuéramos prácticos, uno debería saber que la información contable hasta el año 2005, después de 21 años, se puede eliminar. Y no estoy cometiendo ningún delito. O sea, puedo eliminar, y esa pregunta es muy importante. Otro aspecto clave, puedo eliminar sin necesidad, si ya tiene 21 años, puedo eliminar sin necesidad de tener la tabla. No se puede. Y ese No. es el problema, es el problema de la tabla. Es que tengo que tener la tabla no solo de esa serie documental, sino de la totalidad de la documentación. Ok, ok. O sea, volvemos a la conclusión. Lo más importante para empezar es la tabla. Sin la tabla no podemos funcionar. Mejor dicho, sin la tabla no va a haber un programa de gestión. No podemos llegar a opinar jamás si no arrancamos con la tabla. Primer paso clave. Y lo pueden hacer, claro que lo pueden hacer. Los archivistas lo pueden hacer. Hemos encontrado también en muchas instituciones del Estado en que las tablas fueron diseñadas por ellos mismos, inclusive. Las hemos visto. Ahora, pueden ser contratadas perfectamente con un gestor documental. Las tablas no son un tema tan costoso en la gestión documental. El costo ya viene cuando son organizaciones de fondos muy grandes. El costo ya viene cuando son almacenamientos muy grandes. El costo ya viene cuando son digitalizaciones con indexaciones especializadas. Pero las tablas no son un costo muy grande. Yo creo que es importante denotar ese paso que sí vale la pena arrancar con la tabla sin miedo, pues, de hay que hacerla. La tabla no es un tema tan complejo como pareciera, ¿o no, Ignacio? Aquí hay dos elementos. Digamos que elaborar la tabla de retención documental, lo has dicho, no es un tema tan complejo. Sobre todo porque hay mucha información disponible para ello. Construir la tabla de valoración documental ya es más complejo. Es más complejo, pero esencialmente, incluso construir el cuadro de clasificación documental. Debería ser, antes de elaborar la tabla de retención documental, se debería elaborar el cuadro de clasificación documental. Y esto tiene un problema para las entidades del Estado, y es lo siguiente, y es que si una entidad tiene su cuadro de clasificación documental bien estructurado, consistente, ya la entidad podría comenzar sus procesos documentales. En la práctica eso no pasa, porque es que en la literatura del Archivo General, la tabla de retención documental, el cuadro de clasificación es un requisito chiquitico de la tabla de retención documental. Okay. Y por lo tanto, muchas veces las entidades, repito, tienen que pasar por 6 meses, 1 año, 2 años para que le convaliden su tabla de retención documental. Y luego hacer el proceso de clasificación que fácilmente se pudo haber hecho con el cuadro de clasificación documental. Es decir, amarra un instrumento a otro que puede serle útil a la entidad en el corto plazo. Sí, gran concepto. Eso que acabo de decir me parece un tema absolutamente importante para poder hacerla de manera más práctica, ¿no? Claro. Luis Carlos, Ignacio, me llega también una pregunta que nos hacen llegar acá, entiendo que es de Giovanna Orjuela y de Liliana María Mesa. Nos preguntan cuál podría ser el software para una empresa de servicios públicos. Me gustaría tomarla
y saber cuál es la opinión de Ignacio, porque en esto, digamos que hay varias preguntas muy relacionadas, entonces es importante, nos preguntan para una universidad, nos preguntan para una empresa de servicios públicos, nos preguntan para una entidad territorial. Y digamos que es como para debate algo muy corto, es que en mi opinión, eso es como la pregunta de cuál es el mejor campo. La pregunta, yo creo que la respuesta es ¿para qué lo necesitan? Entonces, no es que realmente haya, y en la vida funciona mucho así, hasta para los celulares, no hay realmente uno mejor que otro, sino que depende de la necesidad puntual que tenga. Y aunque los hospitales son hospitales, pues hay algunas diferencias en cuanto a lo que llevan adelantado, en cuanto a sus expectativas, cuál es su función social, cuál es el núcleo, digamos, que de toda su función en la salud pública, por ejemplo. Entonces, digamos que en esto, nuestra opinión siempre como trabajadores desde la parte de edición documental es que siempre partimos no de cuál es el mejor, no de las capacidades que nos ofrecen, porque de hecho son ahora los softwares son muy parecidos. Creo que lo que uno tiene que enfocarse es en el servicio que realmente la entidad necesita, dependiendo si es una universidad, un hospital, una alcaldía, una gobernación. Entonces, pienso yo que no hay un software realmente mejor que otro, lo que uno realmente requiere es un servicio, que se le cumple el servicio, unas capacidades básicas, pero todo muy encaminado a la necesidad real y no se puede comprar un software de ese tipo solamente porque es bueno, porque uno ve que hace mil cosas, sino qué es lo que uno realmente necesita. Creo que hacia allá, no sé, Ignacio y Luis Carlos, ¿qué opinan? Luis Carlos. No, a ver, Joti, Ignacio. Realmente, Mi opinión puede ser muy parecida a la opinión de Germain. no, realmente no hay un software, entre otras razones, porque legalmente eh, hablamos en Colombia de neutralidad tecnológica. Y la neutralidad tecnológica me pone a pensar que no hay un producto, incluyendo el que esté en el Archivo General de la Nación. El que esté en el Archivo General de la Nación, un producto, no quiere decir que ese sea el que necesiten las entidades del Estado. Cada entidad, de acuerdo a sus procesos internos, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus expectativas, que nace del diagnóstico, pero también propuesto por la entidad desde un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, es el que le va a servir. Y si a eso le sumamos el presupuesto, habrá que pensar en si es posible hacer un proyecto informático para administración de archivos y documentos de manera escalable. Es decir, un software que me permita a mí comenzar por lo que necesito inicialmente, pero pensando en el largo plazo. Y ya se han dado casos de aplicaciones en donde en algún momento se pensó en que mi necesidad era radicar documentos, pero no se pensó en el mediano y largo plazo. Entonces alguien por allá después dijo, oiga, pero en otra entidad me di cuenta que no solo radican, sino que digitalizan. Entonces la entidad creó un módulo que se llama digitalización. Después de un tiempo, alguien del mismo departamento de desarrollo de la entidad dijo, no, pero es que por allá me di cuenta que hay un instrumento que se llama tabla de retención documental. Entonces hicieron un módulo de tabla de retención documental. Siguió evolucionando la comunidad y alguien dijo, pero fíjense que hay entidades que están haciendo inventario de sus documentos y entonces crearon un módulo de inventario. Entonces, como eso no obedeció a unos requisitos previos ni a una planeación, terminó siendo un Frankenstein que se implementó en muchas entidades del Estado como un software de gestión documental. Y hay muchas aplicaciones, hay aplicaciones en el mercado que los llaman libres, pero la consultoría vale. Entonces el vendedor va y dice, este es el que tú necesitas porque es libre. El que el software sea libre no quiere decir que sea gratis. Y es importantísimo eso, que todo debe obedecer a los requisitos que tenga la entidad. ¿Qué quiere hacer la entidad con su proceso documental? Totalmente de acuerdo. Softwares en el mercado existen los que quieran, los que uno quiera. Unos más adaptables, otros menos adaptables, parametrizables, no tanto. Pero la gestión documental no es la misma en el sector público de manera transversal. Jamás podemos imaginarnos que un ministerio sea igual
a la DIAN, a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, o que no sé, la Dirección General Marítima y Portuaria, la DIMAR, sea igual al DANE. No, sus necesidades y objetos son completamente diferentes. Entonces lo importante es que cuando se escoge un software, cuando se mira un software, de verdad le funcione y sea adaptable a la necesidad de esa. Ahora, el que es gratuito normalmente tiene problemas de adaptación. El que es costoso es muy bueno, pero es costoso. Entonces buscar el equilibrio entre qué me sirve y hasta dónde estoy dispuesto a pagar. Hasta dónde yo, como entidad pública, puedo acceder a ese software. Como todo en tecnología, uno puede comprar Mercedes-Benz o puede comprarse un carrito pequeñito. Igual en tecnología, y así funciona también en el Estado. Pero ese software único general no es la gran solución. Ese software gratuito que ofrecen para el Estado no es la gran solución. En algunos casos sí, es una gran solución, porque es hecho para esas compañías, para esas entidades públicas. Pero en otra parte de casos no es la gran solución. Hay que traer un software especializado, como en temas de hospitales, etcétera. Esa sería la pregunta. Germain, yo creo que te lo dejo en tus palabras para el cierre. Yo simplemente le agradezco mucho Pues, la atención. primero, muchísimas gracias a todos por participar. Hay muchísimas preguntas. En pantalla, Diego les está poniendo el contacto para que nos las puedan enviar. Queremos contestarlas todas. Es un compromiso. Allí está el contacto del correo, también está el WhatsApp. Creo que ha llegado pues el tema de como de despedirnos, pero hay muchísimas preguntas. Intentamos contestar las que vimos como más recurrentes, las que tratamos de agruparlas, pero evidentemente nos quedaron muy fuera. No quiero que sientan que no las tomamos en cuenta. Entonces, eh, digamos que para los temas que ustedes nos enviaron, pues allí está el contacto para que nos podamos, si siéntanse libres de preguntarnos, de mandarnos una felicitación, una queja. Estamos para escucharlos y si necesitan ayuda, con muchísimo gusto. Siempre estamos para responder preguntas, independientemente del seminario, así que ahí en esa edición nos podemos comunicar. Agradecerle a Luis Carles, a Diego, a la gente nuestra de mercadeo y sobre todo a Ignacio, todo ese tiempo que nos dedicó y todo el conocimiento que nos pudo compartir. Entonces, muchísimas gracias a todos y dejo a Diego para que nos haga la invitación final. Sí, muchas gracias, como lo dice Germain, a todos por su asistencia. Estaremos próximamente creando nuevos seminarios junto a Ignacio, junto a Germán y Luis Carlos, de temas nuevos que tienen que ver con gestión documental. La idea nuestra es poder seguir aportando en este sector, seguir aportando conocimiento. Entonces, nuevamente gracias y con esto damos por concluido nuestro evento.